¡Oh, sí! En la otra esquina, Serrican con Trafe. ¿Quién caerá en la ruina? ¿Quién será el trofeo del bosque? Adelante. Vale, Danilo, ¿estáis por ahí? Pongan un poquito de música. Peleando un poquito con el computador, pero ya está. Vamos a poner Ahí. música. Sí. Ahí va. Ya. ¿Estamos? Sí, sí. Voy a grabar el taller para que las personas que no puedan venir lo escuchen. De todas maneras, si alguien quiere grabar, por si acaso, porque a veces esta cosa falla y mejor tener doble grabación. Voy a cambiar el nombre, espérate. Ahí. Ok, le damos, ¿no? Cuando tú digas. Ven, vamos a partir. Vamos un segundito nomás que acá. Vamos a partir. ¿Y cómo les va? Bien, bien. Ya, vamos a partir. Ok. Cuando las enredaderas envuelvan la piedra cincelada, cuando los dioses tallados sean olvidados y descuidados, cuando la espina brote del hueso vivo, cuando las semillas vengativas finalmente germinen, este bosque reclamará su trofeo. Bienvenidos a este taller Rooted in Trophy, donde los invitamos a adentrarse por esta senda, a caminar por este bosque, a luchar por el premio final, más no podemos garantizarles que van a regresar como entraron. Así que bienvenidos chicos, que estamos Danilo y César, enmarcados un poco en esta iniciativa de octubre de terror, y vamos a hablarle un poquito de este maravilloso juego Trophy, Trophy Dark en realidad, aunque quizás César pueda hablar un poquito por ahí de Cold también, pero vamos a centrarnos un poquito en Trophy Dark. La idea de hoy día es hablar una hora un poco más sobre el juego, un poquito, vamos a hacer una introducción de los orígenes del juego, de dónde viene, luego vamos a ir directamente a las reglas, a cómo se juega el juego. Luego, un poquito pensando en el director de juego, vamos a entrar un poco en cómo crear una incursión y luego algunos consejos de cómo dirigir el juego. Y vamos a terminar con un poquito de algunas ideas de cómo hackearlo y usarlo en otras ambientaciones distintas a las que propone el juego, digamos, base. Así que le doy ahí el pase a mi compañero César para que Ok. comience a contarnos un poco sobre el juego. Bueno, gracias Danilo. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien. Bueno, gracias por acompañarnos en primer lugar. Hay bastante público, pensé que íbamos a ser bastante menos. Así que, pero bien, vamos con todo el cariño también y con todo el power a hablarles de Trophy. Trophy claramente no es un juego épico, al menos no en el sentido clásico, no es un juego de triunfo, ¿sí? Es un juego donde tú te centras en la caída de los personajes frente a un bosque que no los quiere. Yo les quería comentar, bueno, en primer lugar, Trophy, el autor es Jesse Ross, y él lo que hace es tomar a Tulu Dark, que es un juego centrado en temas de la llamada de Tulu y todo el corte lovecraftiano, pero él, no sé si hackear es la palabra adecuada.
Se presenta como un hack, pero para mí es una ampliación y una mejora de las reglas porque incorpora otros elementos que lo hacen interesante. Eh, y, y la propuesta de Trophy Dark en particular es un juego no para campañas, sino para one shots o como mucho 2 sesiones de aventura. Y desde el principio te plantea que si bien es un juego colaborativo en cuanto a narración de historias, se centra en esta expedición maldita donde los aventureros, o en este caso cazadores o cazadoras de tesoros, ese es el nombre de los personajes, eh, muy probablemente no salgan del bosque. Y si lo hacen, van a salir marcados y transformados por el horror y por lo que encuentran. Entonces nosotros queremos ahora contarles algunos secretillos de este juego, de cómo funciona y en realidad plantearles, si quieren dirigir un juego en este tono, en realidad Trophy es tremendamente sencillo, es elegante en cuanto a diseño, hace lo que cumple, pero lo que promete lo cumple. Y la única pega que quizás algunos directores pueden encontrarle es que efectivamente no es un juego para campañas largas. Pero algunos de nosotros, yo me incluyo, no somos jugadores o directores de campañas muy largas, entonces no está mal en ningún caso. Si quieren la versión más larga, está Trophy Gold. Ambos PDF, ambos juegos están disponibles gratis en la red. De hecho, en el Kickstarter de Trophy en inglés están ambos documentos y un par de incursiones gratuitas disponibles. Y ahora de Hill Press, y esto no es propaganda, perdón si se toma así, no para nada. De Hill Press lo va a traducir en cuanto salga ya la edición en inglés, porque ellos ya lo tienen preparado el material, pero están esperando a que salga la edición en inglés y van a liberar la edición en español también. Y en general, de Hill Press saca muy bonitas ediciones para el que quiera después tenerla para jugarla. Como les digo, cazadores de tesoros en una incursión dentro de un bosque que no los queréis y que se van a encontrar con lo peor del bosque, con aquellos terrores, con lo peor de ellos mismos también y muy posiblemente no vuelven. En ese sentido, Trophy es un juego sencillo, algunos lo entienden como un PBTA en cuanto a la filosofía que tiene de jugar para lo que espera. Yo creo que es algo un poquito más, quizás un pre-PBTA, previo a eso, pero claramente posterior a juegos como D&D, en ningún caso es un juego de aventura y de hecho en la práctica no tiene combate. Una de sus reglas principales es que si tú combates a las aberraciones del bosque, te mueres. Desde el primer momento te plantea eso. Los temas centrales del juego tienen que ver con estos aventureros confiados, por lo tanto hay temas de orgullo, de egoísmo quizás, y por supuesto por el otro lado están los condimentos de la corrupción, que en este juego se llama ruina y que es una estadística, un stat, es la única stat que realmente tienen los jugadores y que sube y baja, la corrupción propia, la ruina, y la posibilidad de traicionar a tus compañeros o de ser traicionados, eso también es lo que puede pasar. Y los temas del juego van por ahí, la traición, la corrupción, el horror personal. Yo me atrevo a decir que este es uno de los pocos juegos que realmente trata de horror personal, por así decirlo. Por contraparte con otros juegos como Vampiro que proponen sistemas para explorar el horror personal, no, eso no ocurre mucho. Acá sí, en Trophy y pasa mucho. Y las incursiones están diseñadas para ello. Chicos, si me quieren interrumpir o preguntar, denle nomás, yo no quiero simplemente hablar solito, ¿ya? Así que con toda confianza me van preguntando. Eh, Como les decía, ¿de dónde viene? Tal como les comenté, Jesse Ross toma este hack de Tulo Dark, pero en realidad tú lo lees un poco y rápidamente reconoces la lectura de autores de corte lovecraftiano. eh, yo inmediatamente pensé en cómics como Hellboy, eh, y no sé, por The Sandman, y ese tipo de aventuras con finales trágicos, con antihéroes que terminan
perdonando la expresión, ahogados en su propia mierda, por así decirlo. Parten con la mierda hasta el cuello y después terminan la historieta aún peor. Y en ese sentido, en realidad, yo creo que casi cualquier serie de aventuras, de acción, de exploración de ruinas o temas similares, podemos hablar, por ejemplo, de exploración en el espacio, se prestan para adaptarse a este juego. ¿Qué hacen los PJs y qué hacen los jugadores? Que fue una de las preguntas que nos hacíamos con Danilo cuando pensamos en cómo abordar el taller. Los PJs en sí, valga la redundancia, exploran y tienen la posibilidad de hacer acciones para ir descubriendo lo que el bosque esconde, ¿sí? Y claro, pueden usar sus habilidades como cazadores de tesoro. Por ejemplo, el explorador puede defenderse, puede disparar el arco, pero cualquiera puede disparar el arco. No hay como una diferencia de habilidades, salvo en términos descriptivos, donde por ejemplo el explorador tiene la habilidad de reconocer trampas o animales, mientras que el hechicero conoce de simbolismo, por ejemplo, o de hechizo. Y eso te va dando dados. Entonces los PJ hacen lo que en el fondo su concepto les permite hacer, y por supuesto pueden intentar otras acciones siempre con un coste, ¿sí? La magia está permitida, pero es una magia súper acotada. Los rituales son eh, muy generales, pero al mismo tiempo te acotan un campo y, y de la mano con lo anterior siempre tienen un coste, habitualmente en ruina. Por lo tanto, usar rituales y ya tener rituales disponibles te hace crecer en ruina y eso hace que el bosque te dé un poquito más. Y por contra, ¿qué hacen los jugadores? Bueno, buscan las formas de que su aventurero triunfe o al menos sobreviva al bosque. Y para ello, muy posiblemente busquen cómo traicionar a sus compañeros o cómo doblarle la mano al bosque. Eh, pero más rápido que tarde, los aventureros, los jugadores en realidad, se dan cuenta de que, de que sus personajes no tienen mucha escapatoria y se entregan a la ruina. Yo al menos tengo la convicción ya a esta altura con varias partidas eh, en el cuerpo, por así decirlo, de que el tema de la ruina, entregarte a esa ruina, le da también al personaje una sensación de falso poder, y eso se vuelve adictivo, porque el bosque te entrega poder para tentarte, pero mientras más poder aceptas del bosque, más esclavo de él te vuelves, por así decirlo, es como con el lado oscuro de la fuerza, por así decirlo. A tu pregunta, Fluk, mira, se preparan las incursiones en alguna medida, pero súper abiertas, por lo tanto es tanto descubrir como inventar. Y ahí entra la parte de la conversación. Eh, Uno como director puede tener algunas ideas preconcebidas, pero siempre, y ahí hace un guiño importante a los PBTA, tú le preguntas al jugador qué es lo que quiere hacer y qué es lo que puede pasar, y en base a eso arman las tiradas, por ejemplo. Entonces, si tú me quieres decir, mira, quiero encontrar una huella para llegar a tal lugar, yo no te voy a decir que no, te voy a decir ya, pero ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, ahí Danilo les va a contar un poquito más del sistema. Pero sí, es en parte explorar para descubrir lo que hay y en parte inventar también. Eh, Porque Trophy te propone desde el principio, ojalá, no usar referencias tan conocidas. Por ejemplo, no hablar de orcos y goblins, porque todos conocemos los orcos y los goblins, o la mayoría de la gente ha jugado D&D. Y acá te dice no, lo que es conocido no provoca terror, más bien lo contrario. Describe, pero sin usar nombres que se conozcan. Entonces hay un tema ahí interesante. Entonces, los jugadores guían sus personajes para que avancen hacia las ruinas. Esa es como la gran premisa. Y tratan de afrontar aquellos horrores que van encontrando en el camino para avanzar. Y en el fondo los jugadores son los que deciden qué costes van a pagar sus personajes para llegar hacia el final. Si me preguntan como en términos muy destilando la esencia de Trophy, nosotros como jugadores y como director vamos escogiendo qué van a sacrificar sus personajes para llegar al final. Y de la mano con lo anterior,
para mí siempre es súper fundamental, esto no lo plantea el manual, pero como este es un taller, yo les planteo algunas sugerencias que las conversamos también con Danilo. Trophy toca temas oscuros y en algunos casos el horror toca temas que pueden ser sensibles para cualquiera de las personas en la mesa, incluyendo al director o directora. Entonces, se recomienda encarecidamente el uso de herramientas de seguridad. No una sesión cero, porque en el fondo es muy extenso, pero sí una charla cero de 10 minutos para definir la paleta de temas y a lo mejor temáticas que no quieren ver, es muy bienvenido. Y de la mano con eso, escoger unas dos o tres herramientas de seguridad como pueden ser la tarjeta X y las líneas y velos. Yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Sí? Oh, está pasando un... ¿Quieres seguir tú, Danilo? Que justo está pasando Claro, un... claro, sí. Bueno, enganchándome un poco con lo que ya César mencionaba antes, a mí me gustaría agregar un poquito sobre los personajes. Si bien ustedes van a ver cuando si es que llegan a jugar o a dirigir Trophy, van a ver que la hoja de personaje ya viene como bien establecida los elementos que tiene que tener el personaje, y tiene una intencionalidad detrás. Y creo que es importante mencionar igual que hay que considerar que estos personajes tienen que tener una pulsión importante de por qué avanzar hacia adelante. ¿Ya? Eso es súper relevante. Si ustedes, como directores o como jugadores, arman personajes que a la primera no van a estar tan seguros de que tienen que seguir, el juego no funciona tan bien. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, digamos, ¿qué te propone el juego? Que tú elijas una ocupación, un trasfondo y una motivación, y esas tres cosas están configuradas para que este, como entre comillas, aventurero o cazador de tesoros, sienta una pulsión muy poderosa de adentrarse en el bosque. ¿Ya? Si se fijan en los trasfondos, van a ver ejemplos tipo así de personajes que tienen su pasado un poco arruinado, ¿ya? Algo les pasó en su vida que terminaron aquí, en esta situación, ¿ya? Son, por así decirlo, quizás aventureros veteranos o retirados de su profesión, digamos, original, y que se ven ahora obligados a adentrarse en un bosque tremendamente oscuro por una promesa de algo que van a obtener y que les va a arreglar la vida, entre comillas. Entonces, esa idea tiene que estar muy metida en la creación de personajes y, digamos, en todos los que están jugando, ya que tienen esa pulsión a seguir adelante. Y es muy importante cuando nosotros vamos y movemos un poco la ambientación a otro tipo, ¿ya? Que quizás eso se puede perder si no tenemos cuidado. Ya en el momento de que movamos la ambientación base a otra distinta, hay que tener siempre en cuenta que los personajes tienen que tener esa pulsión poderosa, esa motivación poderosa para adentrarse y, digamos, estar dispuestos a enfrentar los horrores más grandes, porque lo que les espera atrás es para ellos al menos incluso peor. ¿Ya? Entonces, creo que eso es muy importante digamos, de tener siempre en cuenta. Ahora bien, pasemos un poquito a lo que es el sistema de resolución. Las reglas de Trophy caben en una página. Eso es lo maravilloso del juego. Si yo tuviera que, o sea, las reglas generales entre la hoja de personaje, el sistema de resolución y, digamos, las reglas para crear una incursión, son tres páginas. ¿Ya? Entonces, como súper elegante el juego porque con muy poco logra muy bien su premisa. ¿Ya? Y además es súper adaptable a otras premisas que comparten un denominador común con el horror fantástico que propone el juego. ¿Ya? Por Eh, ahí, perdona Danilo, dejé la hoja de personaje a la vista ahí en el chat del Perfecto. taller. Perfecto. Para Claro, que sí, vean sí, lo simple que es tiquear cuatro opciones y ya está. claro. Entonces, si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, van a ver que los trasfondos son siempre un trasfondo con algún giro oscuro, así dice, por ejemplo, un cultista, digamos, que está escapando, un aprendiz expulsado, etcétera. O sea, algo ocurrió en sus vidas que ya no pueden volver atrás. Y lo único que pueden hacer es seguir hacia adelante. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo funciona el juego? Bueno, en el juego se usan dados de 6. Tenemos que tener dados de dos colores, dados claros y dados oscuros, y una tirada puede tener de ambos o solo dados claros, va a depender un poco del caso. Ya, la tirada, digamos, principal se llama una tirada de riesgo,
que es cuando el director de juego siente que, digamos, los personajes están enfrentando un riesgo inminente y que puede poner a prueba su integridad o el avance de la incursión, etcétera, se pide una tirada, ¿ya? Y lo que hacemos es contabilizar dados, o sea, partimos de la base que el personaje no tira ningún dado. Ya esa es la base, no tira dados, estamos en una situación increíblemente hostil eh, y muy poco le va a dar una ventaja. Y sobre esa idea empezamos a ver qué le podemos dar a la tirada. ¿Ya? Esto se discute obviamente entre el personaje, o sea, el jugador y el director de juego, pero la idea es que sean pocos dados los que se agregan a la tirada porque hay que ser bien como apretado, digamos, con la entrega de dados. Pero lo que hacemos es mirar un poco la ocupación. Ustedes si se fijan ahí, la ocupación tiene algunos tags, algunas etiquetas que te dicen más o menos para qué es bueno cada una de ellas. Digamos, el trasfondo también te da un dado extra. Entonces digamos que podemos tener entre uno o dos dados con suerte en una tirada. ¿Ya? Esos son dados claros, básicamente. Y lo que hacemos es tirar los dados y mirar siempre el mayor. De los que salen ahí, miramos el mayor y eso nos va a decir el resultado de la tirada. Entonces puede ser que obtengamos un 6, un 4, un 5 o de 1 a 3. O sea, muy, muy parecido al juego Forge, ya, donde tenemos esta misma escala de resultados o PBTA también. Entonces, cuando tú vas a hacer la tirada de riesgo, tienes que decir, el jugador dice, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo lo hace? Ahí con eso identificamos qué dados se pueden sumar a la tirada. Y luego de eso, tiene que decir qué cree él que podría salir mal. ¿Ya? O más bien, como me gusta preguntar a mí, es como, ¿qué temes que pase si fallas? ¿Ya? El jugador le tiene que hacer, el director le tiene que hacer esa pregunta al jugador. Entonces, el jugador es el que un poco se pone, digamos, aprieta la soga, básicamente. Él le cuenta a la mesa, básicamente, qué cree que podría salir mal. Y luego de eso se tira y vemos qué pasa. Si saca un 6, logra lo que quería y por supuesto no ocurre lo malo que esperaba. Si sacas un 4 un 5 logras apenas lo que querías y algo va a ocurrir. Y ese algo va a tener relación con lo que el jugador dijo que temía que ocurriera. ¿Ya? Sin embargo, va a ser algo medio como matizado, a lo mejor no tan fuerte, no tan intenso. Pero si fallas de 1 a 3 podrías perfectamente conseguir lo que buscabas, pero va a ocurrir algo muy oscuro y malo. ¿Ya? Lo que el jugador temía que pasara va a ocurrir, pero 10 veces peor, por así decirlo. ¿Ya? El trabajo del director ahí es empeorar lo que el jugador proponía que hacer. Entonces, como ven, la economía de dados es bien, digamos, escasa, entonces eso va a empezar a obligar a los jugadores a tener que echar mano a otros recursos, digamos, para poder seguir avanzando, porque recordemos que tienen una motivación muy poderosa de seguir adelante. Entonces, ahí el juego te propone varias alternativas para poder sumar dados a la tirada. La primera son los pactos con el diablo, que básicamente el director o los jugadores, o incluso el mismo jugador que está tirando, pueden proponer ganar un dado a cambio de una complicación futura. ¿Ya? Y ahí el juego te propone varios tipos de complicaciones, te dice que puede ser daño colateral, que algo se pierde, algo aparece, algo monstruoso o oscuro, etc. ¿Ya? El bosque es un lugar hostil, casi consciente, que está buscando de alguna manera entre corromper a los personajes, destruirlos y si puede apropiarse de ellos. ¿Ya? Entonces ahí hay bastante espacio para poder improvisar. Y aquí la idea es que nuevamente es colaborativo. ¿Ya? Recordemos que en la tirada de riesgo el jugador decida qué cosa mala podría ocurrir. O sea, ya tenemos un elemento colaborativo y en este caso todos pueden proponer un pacto con el diablo. Y el jugador que está tirando es el que decide. Decide si lo toma o lo deja y cuál toma. Lo importante es que si lo llega a tomar y suma ese dado, la complicación va a ocurrir independiente del resultado de la tirada. ¿Ya? Si no lo toma, no pasa nada, pero si lo toma, va a ocurrir. Y eso en adición a cualquier complicación que pueda salir de la tirada. Entonces, como vemos, el sistema de tirada va bien cuesta arriba. ¿Ya? Un poco esa es Danilo, la idea, ¿sí? algunos ejemplos de pactos con el diablo sería bueno, como para ilustrar. Sí. O sea, por ejemplo, se me ocurre a mí, recordando un poco cuando hemos jugado, eh, por ejemplo, unos jugadores querían
querían matar a un terrateniente malvado, básicamente. Y este terrateniente tenía una sirvienta. Entonces ahí yo les propuse, ok, les propongo que ganen un dado, pero la sirvienta va a escapar. Y no van a saber cuál va a ser su destino hasta más adelante. ¿Ya? Entonces ahí aceptaron y ocurrió eso. O sea, sumaron el dado, lograron eliminar a este terrateniente, que era un humano, no era un horror. Digamos, estábamos recién partiendo la sesión, pero la chica escapó. Y luego apareció mucho más adelante, asesinada de una forma horrible, básicamente. Entonces, ese tipo de complicaciones pueden ser, o a lo mejor el grupo se separa. Tú le dices ocurrir algo que va a hacer que el grupo se separe y vayan por caminos separados por un tiempo. O a lo mejor algún elemento que tenían que les daba alguna ventaja, algún tipo de brújula, un mapa, a lo mejor sus provisiones, etcétera, Sus armas. sus armas, por ejemplo, van a perderse en el proceso. ¿Ya? Y así hay varios ejemplos. Y si ustedes miran el juego, el mismo juego les propone una lista de elementos que pueden proponer como pacto con el diablo. Lo importante es que Ahí el pacto con el lo diablo. tengo ahí en la transmisión, perdón. Ah, bueno. Ahí está, Bueno. pulse acá para el que quiera mirar. Eh, lo, digamos, lo importante es que este es un dado blanco, un dado claro. Es un dado claro, se suma, es como cualquier dado, solo que tiene esta complicación adicional. Y en eso ya entran los dados de ruina, ¿ya? Que es básicamente pedirle prestado al bosque poder para poder avanzar. Es como dejar que el bosque te deje avanzar más fácil, pero a cambio de ir entregando parte de tu alma, ¿ya? Eh, ¿Qué va a ocurrir cuando queramos hacer esto? Lo que vamos a hacer es incorporar un dado negro a la tirada, un dado oscuro, eh, y ese dado va a ser importante porque dependiendo del resultado que salga en él, nuestra ruina, que es nuestro marcador, por así decirlo, de sanidad mental y física, o cuán compenetrados estamos con el bosque, va potencialmente a aumentar. ¿Ya? Digamos, es parecido al pacto con el diablo, solo que la complicación es en el cuerpo mismo de la persona, en la mente, el cuerpo y el alma de la persona. ¿Ya? Y es importante que sea un dado de otro color. ¿Ya? Ahí en Discord, por ejemplo, cuando jugamos, normalmente es el último dado de la tirada, es el dado de ruina si es que se incorpora. ¿Ya? Entonces, podemos sumar dados como pacto con el diablo o como dados de ruina. ¿Ya? Y vamos a tirar y nuevamente les recuerdo, 6, 5, 4 o 1, 3 es la escala de resultados. Ahora bien, ¿cómo entra la ruina en esta ecuación, por así decirlo? Cuando nosotros en alguna tirada tenemos algún dado de ruina incorporado, tenemos que fijarnos en ese dado en especial, ¿ya? Y nos tenemos que preocupar cuando el dado obtiene el valor más alto entre todos. Entonces, por ejemplo, si yo tiré tres dados, dos normales y uno oscuro, y el oscuro saca un 6 y los otros sacan 1 y 4, por ejemplo, el más alto va a ser el de ruina. Entonces, si ocurre eso, tengo que revisar mi nivel de ruina. Si mi nivel de ruina es más bajo que ese valor, mi ruina va a subir en un nivel, básicamente. Entonces, si yo tenía ruina 2 y supongamos que el dado de ruina fue el más alto y fue un 4, los demás sacaron menos de 4, mi ruina va a subir. En cambio, si yo tenía ruina 4 o ruina 5, por ejemplo, y mi dado de ruina fue este mismo 4, ahí en ese caso mi ruina no subiría. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando la ruina va subiendo? El personaje va cambiando, a veces de forma sutil, a veces de forma más explícita, porque de cierta manera va volviéndose uno con el bosque, ¿ya? Ahí un poco, digamos, la tónica de lo que le pasa al personaje va a tener que estar teñida por la idea de la partida que estamos jugando. Hay partidas que son mucho más fantásticas, donde la magia tiene una relevancia importante, entonces que tú empieces a ganar características extrañas no es tan raro, pero en otras partidas más digamos, donde la magia no tiene tanta cabida. Por ejemplo, hace poco yo dirigí una en el espacio. Ahí la ruina se fue representando más en cosas psicológicas, ¿ya? Más que físicas. Pero lo que ocurre es que cuando tú ganas un nivel de ruina, tu personaje empieza a ganar condiciones, ¿ya? Eh, y estas condiciones pueden representar cambios físicos, psicológicos o espirituales en el personaje. Pero claramente lo van alejando eh, de su humanidad, digamos, poco a poco, ¿ya? Además, cuando tú te enfrentas a algo que es inverosímil, es horroroso, que puede quebrar tu mente, el director te puede pedir un dado de ruina, ¿ya? Dame un segundo, perdón, un momentito que me dijo.
aprovecho de contestar a la respuesta, a la pregunta, perdón, de Juchu. Juchu nos pregunta, ¿el bosque es la entidad amenazante que representa el terreno ambiente? ¿No es literalmente el bosque? Sí y sí. Es una entidad y es el bosque mismo también. Verás que ambas cosas no son contradictorias, sino que más bien uno como humano, entre comillas, trata de ver las cosas en términos de blanco y negro, pero ambas cosas son lo mismo. Por ejemplo, el otro día jugamos con Aimer y con otro de los chicos acá en el país de Oz, donde aparece el mago de Oz. Ah, me refiero, si es que sí, el espacio también tenía, por lo que yo recuerdo, para Danilo también tenía mucho de eso, el vacío Sí, del espacio. sí, yo le llamaba el Eh, vacío del infinito, en ese caso, no el exacto, bosque, porque no hay sí, un bosque, sí, pero puede ser el sí. desierto. Ahora, más definido, el juego no te lo da, porque te indica que en el fondo depende del tono que tú le quieras dar. Yo he visto juegos que se han jugado con una ambientación más cercana al océano, ponte tú, y es el océano el que reclama los trofeos a los jugadores. Em, el otro día jugamos una aventura que se llama Madre, estaba ahí Mary también, me acuerdo. ¿Quién más está? Me parece que es Feral, no me acuerdo quién más está, con quién más estábamos, pero ahí era la Tierra. No vieron ningún árbol en la partida, lo que había era una caverna, y siguieron bajando hasta llegar a un lugar donde había algo horroroso, que no tenía nada que ver con el bosque. Por eso te digo, depende del tono de la incursión que tú le quieras dar. A veces, para uno como director o directora, es más fácil escoger como un villano, por así decirlo. Pero ese villano, en el fondo, es como una encarnación o un avatar del bosque, no es el bosque en sí. Y es una entidad mucho más vasta. Eso yo creo que uno no lo dice, pero a medida que va jugando queda claro que el bosque es algo inalcanzable ni siquiera para ni siquiera para la party, mucho menos para un solo jugador. Claro. La idea es que sea una fuerza incomprensible, ominosa, extraña, y que desea o destruirnos o asimilarnos. Un poco esos son los dos objetivos que tiene esta fuerza, por así decirlo. Mm. Entonces, el director Como tiene que la encarnarla, agenda, la agenda, claro, y la tiene que agenda del avanzar bosque. exactamente. O los destruyes o los quiebras, básicamente, los puedes matar o los puedes enloquecer o los asimilas. También la idea es que juegue un poco con digamos, la voluntad y la mente de estos personajes. Va a tratar el bosque de ponerlos uno contra otro, un poco eso es y que terminen, no sé, quizás saboteándose entre ellos mismos. Cuando jugamos el otro día la aventura en el espacio, el bosque era muy sutil, era el vacío simplemente. El vacío te llamaba, era el universo vasto con estrellas distantes. Entonces digamos, su efecto sobre los personajes era muy, muy sutil, a diferencia de otras partidas donde es más como visible, tangible. Y al final lo que pasó es que los personajes mismos entre ellos terminaron aniquilándose. Fue como la locura de estar encerrado en una lata que era la nave, perdido en un asteroide cerca de Saturno, básicamente en un lugar que te quiere matar a cada segundo. Entonces ahí se tradujo en una cosa mucho más sutil. En cambio, en otra aventura, el bosque es mucho más patente, ¿ya? Ahí va a depender un poco del tono de la partida. Entonces, para cerrar un poquito esto del sistema, cuando tú te enfrentas a estas situaciones, digamos, que van más allá de tu comprensión, eh, el máster te puede pedir que tires un dado de ruina, ¿ya? Y eso es simplemente tirar un dado para ver si tu ruina sube o no. Si el dado da mayor que tu ruina va a subir, va a ganar condiciones y va a estar a un paso más de unirte con el bosque. Y eventualmente, si tu ruina llega a 6, te vas a unir con el bosque. O sea, te vas a volver una entidad del bosque, básicamente. Y en ese momento, bueno, el juego te dice que tú pierdes el personaje y el director lo vas a controlar, pero ahí con César nos gusta hacer una cosa más colaborativa y poner al jugador sentado al lado tuyo y decirle, bueno, tú ahora somos co-directores y veamos cómo destruimos esto que queda, ¿no? Esto que quedan, Claro. básicamente. Lo ¿Ya? que Es pasa mucho- ahí, sí, ahí lo que pasa es que para cuando llegas a ese punto en que uno de los personajes se pierde en el bosque, ya fue juntando emoción respecto de sus compañeros,
ansias de traición, y eso no va a depender ni siquiera de ti, depende un poquito de que uses el sistema. Entonces, yo creo, y creo que Danilo también comparte, es como una tontera perder ese combustible. Porque el jugadora ya está con la emoción lista, tiene ideas mejores que tú. Entonces tú te preocupas de otras cosas y para otro jugador interpretar a esa criatura caída es un aporte. No Claro, lo desconectas tan bruscamente de la partida. claro, y ahí le puedes dar, lo puedes hacer que personifique a una criatura del bosque o lo puedes volver parte del bosque, una cosa más, ¿cómo decirlo?, Más omnipresente, metafórica. Mm, metafórica, por ejemplo. Y ahí me gusta un poquito colgarme a mí de una idea prestada de otro juego que es Barba Azul, donde cuando mm, una de las novias se rompe, pasa, el juego te dice, el director te puede preguntar alguna de estas opciones y te da tres opciones, te dice o dos, no recuerdo bien, que dice así como, describe con los cinco sentidos, y ahí es que el jugador que está roto, en este caso está arruinado, empieza a añadir color a la escena para que no descansen en el director el trabajo de descripción y exposición del setting, o le puedes decir, dime cómo esto se vuelve más horrible y más hermoso a la vez, ¿ya? Entonces, mm, porque igual Trophy y se comparte un poco de elementos con Barba Azul, tiene esa cosa de claro, ser algo horroroso, pero a la vez hermoso, cautivante, es como majestuoso. majestuoso, es como ver el universo, es hermoso, pero a la vez tú sabes que te va a matar, el océano profundo es bello, hermoso, pero a la vez son millones y millones de aguas sobre tu cabeza que quieren matar en cualquier momento, entonces están esos dos elementos Mm, confluyendo y le puedes pedir al jugador que aporte con eso. Ahora, si tú no quieres perder tu personaje tan rápido, tú llegaste a ruina muy alto, el juego te da una alternativa de eliminar ruina, ¿ya? Y eso es hacer una tirada de sí. reducción de ruina, pero eso se puede hacer solo cuando llegas a ruina 5, no antes. ¿Ya? O sea, tienes que haber O sea, llegado a cuando ruina estás 5. a las puertas de. Claro, te queda un punto de ruina para perderte. Y en ese momento se activa esa regla y el juego te dice, ok, desde ahora en adelante tú puedes ser lo más traicionero que puedas con tus compañeros. Y si lo haces, ojalá de la forma más sutil posible, le puedes reclamar al director una tirada de reducción. Entonces tú actúas de forma traicionera y, digamos, la idea es que no se den tanto cuenta los jugadores, los personajes, y ojalá que los jugadores tampoco se den tanto cuenta. Eh, y luego tú dices, pido una tirada de reducción por lo que acabo de hacer. El director te dice, sí, me parece que sí. Tira un dado, si sacas menos de tu ruina baja. Eso te puede permitir que tu personaje sobreviva, entre comillas, y a lo mejor llegue al final, ¿ya? Pero tienes que traicionar a tus compañeros. Y eso es el sistema, o sea, es súper simple, cabe en una página, así que los invito ahí a leerlo porque les va a encantar. Bien. César, no sé si quieres seguir tú. Sí, me lanzo al tiro. Pregunta primero, chicos, chicas, que están aquí en el taller acompañándonos. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que es el sistema antes de lanzarnos al tema de la creación de aventuras? Bueno, mientras vemos si alguien redacta algo, comentarles. Bueno, Trophy es un juego que gana mucho con la música, por ejemplo. Yo he tenido grupos súper distintos. A algunos les encanta que yo les tenga imágenes y a otros, con otros, acá en Red Roll en particular, hemos usado solamente descripción verbal y les ha encantado. Pero ahí uno le va tomando el pulso a su grupo para ver si es que usáis imágenes o no y cosas por el estilo. Em, Hacemos entonces a ver el tema de la creación de incursiones, ¿les parece? En Trophy, más que hablar de un dungeon o de una aventura o de una cruzada, por así decirlo, lo que tú haces como director o directora de juego es crear incursiones. ¿Sí? Una incursión es tal cual, un viaje de exploración al interior del bosque en busca de un objetivo, un destino. El juego es bastante sencillo en ese sentido. Pide un poco de trabajo, pero para aquellos que nos gusta crear un poquito de ambientación, como prepararnos un poquito antes de las partidas, es súper bienvenido. Es muy divertido en realidad el sistema. Ahora, recordarles, Trophy es ante todo un juego de arrogancia, de orgullo y de corrupción. Yo creo que esos son los temas principales. Entonces, si bien la desesperación o la codicia, el deseo de retirarse o lo que sea,
es lo que te conduce inicialmente al bosque, es el orgullo, la rabia y la frustración la que te hacen quedarte, y por quedarte, precisamente, sucumbir a la oscuridad. La aventura tiene este tema, o sea, las incursiones tienen una estructura tal que está estructurada en base a anillos, ¿sí? Son 5 anillos que van desde el primer anillo, que es a la entrada al bosque, hasta el último anillo, el quinto, donde tú ya llegas al centro del horror. Véanlo como anillos concéntricos, no se trata tanto de un tema geográfico como de un tema metafórico, ¿sí? O sea, vas ingresando desde la superficie del horror hasta el corazón del mismo. Y en ese sentido, los primeros 2 anillos están pensados para darles una sensación de seguridad a los personajes y por lo tanto a los jugadores, ¿sí? No son el primer y el segundo anillo, en ningún caso son para derrotar al grupo, son para ponerlo a prueba, para empezar a hacer chequeos de ruina. Y claro, Juchu, tú dices que es como los anillos de un árbol, es la misma lógica. Yo lo que sí insisto en que es tanto una metáfora como una cosa geográfica, entre comillas. Y la gracia es que en el fondo tú no les quitas el poder de decidir cosas, nunca. Pero sí le vas agregando este tema de la ruina, que yo insisto, la gracia de la ruina es que, eh, aunque suene horrible, es tentadora, porque te da poder, ¿sí? Ahora bien, para crear una incursión en Trophy, en una hoja tú puedes armar todo lo que necesitas, máximo 2 hojitas. Después podemos dejar un par de ejemplos si ustedes quieren. Yo les puedo dejar un par de ejemplos al inicio, perdón, acá en el taller, hechos por mí o o de los que ha hecho la Serrican o el mismo autor del juego. Lo primero es que en una incursión tú escoges un tema, una palabra, máximo 2, pero siempre es una palabra que habla de todo lo que recorre el resto del juego. Es el tema de fondo, el leitmotiv de tu incursión, por así decirlo. Puede ser una palabra tan evocadora como sueño, agua o humedad, por ejemplo. Em, a tu aventura de Niro en el espacio sería el vacío, ¿cierto? Vacío, era vacío, claro. Sí. Yo dirigí una aventura sobre Medusa, una adaptación de la historia del mito de Medusa, pero con una Medusa que no murió, sino que destruye hombres, y el tema de fondo era violencia o feminidad violenta. El otro día dirigimos una aventura sobre el Mago de Oz, y el tema de fondo era la inocencia rota. Es decir, pueden ser temas arena, he visto un par de incursiones que son como en el desierto, y el tema de fondo es arena. ¿Por qué el tema? Porque el tema tiene que cruzar todos los anillos. Es por así decirlo, la música de fondo con la que tú como director o directora tienes que casarte y tienes que enamorarte de ese tema. O sea, si es una palabra que no te gusta o que no la sientes como, mejor no la tomes. Busca una que te guste. No sé, oscuridad, violencia, guerra. Es una palabra que tenga peso emocional. Yo en ese sentido creo que Trophy es un juego que se basa sobre todo en la emocionalidad. La estructura lo que te permite es como ir poniéndole imágenes o palabras a eso, pero emocionalidad. Te doy ejemplos de aventuras que están disponibles en la web. Por ejemplo, aquí Jucho me dice el tema de la guerra. Hay una que se llama el Bosque de Espadas. Es un bosque que está lleno de armas tiradas porque hubo una gran batalla ahí. Y todo el rato te vas encontrando con fantasmas de los caídos, con perros que hablan con las voces de los que se comieron, eh, charcos de sangre, pantanos llenos de sangre, etcétera. Eh, entonces, tú escoges esa palabra, insisto, enamórate de esa palabra, y después creas lo que se denominan los momentos. Haces una pequeña lista con unos 10, 8, 10 momentos. ¿Qué es un momento? Es como un fragmento, una escena, una foto que tú piensas que puede ser un escenario en el cual tus jugadoras se van a encontrar. Eh, por decirte algo, hay un ejemplo que me encanta del juego mismo, Trophy. Habla de una aventura con el tema central del sueño y te propone como una escena, un momento, un lugar, un claro, lleno de libélulas durmiendo, quietas.
las gotas caen muy suavemente, las ramas nada se mueve, no hay viento, y todo eso resuena a sueño, ¿sí? En, la aventura de Medusa que yo les contaba hace un ratito atrás, los aventureros se encuentran en un momento dado en una especie de jardín de estatuas, evocador también de Medusa. ¿Te fijas? Va tomando el tema. Los momentos entonces son fotografías que tú le quieres mostrar a tus jugadores, por así decirlo, como escenas. Piensa en 8 o 10. No las vas a usar todas, solo tenlas a mano, ¿sí? Y son Perdón, puede que muy ni siquiera sencillas. las use. Puede que ni siquiera las Posiblemente use. no. Yo Son usualmente uso inspiraciones. 4 o 6. Exacto, yo Mm. uso 4 a 6 de las 10, 12 que cree, ¿sí? Onda, una por anillo habitualmente es suficiente. Bueno, va a depender de tu estilo, pero con eso ya lo tienes. Y los momentos, habitualmente, mira, te muestran las tentaciones que pueden encontrar los jugadores. Por ejemplo, monolitos con signos que hablan del lugar al que van o del tesoro que buscan. Em, el jardín de esculturas obviamente hablaba a los aventureros les hablaba de Medusa y de los que se enfrentaron a ella. Em, y en el fondo son eso. Imagínalo como una página de un álbum de fotos donde tienes 10 fotografías y tú escoges la que vas a usar de fondo. ¿Sí? Es buena idea, por ejemplo, meter elementos donde aparezca lo que les pasó a otros aventureros que fueron antes. Por ejemplo, si estás trabajando con agua, tu tema de fondo es agua, podría haber una parte del río donde aparezcan los cuerpos de un grupo de aventureros antes flotando en el río. Eh, o que, no sé, pues, mis padres fueron hace ya muchos años a intentar encontrar el templo en el centro del bosque y resulta que ahora te encuentras con la estatua de tus padres ahí o unos esqueletos que tienen eh, la ropa de ellos, por decirte algo. ¿Sí? Esos son los momentos. Lo otro ahí, disculpa César que te interrumpa, Sí, dale, por quizás favor. también agregar elementos metafóricos también es bien útil, ¿ya? Sí, Hay que sí, sí, gracias, Danilo. recordar que tú tienes el tema de fondo, entonces empezar a pensar en imágenes que sean metáforas de ese tema. Son simples imágenes, porque aquí no hay que pensar que son como escenas que van a ocurrir No, tal cual. o cosas que quieres que tú le pases. No, son, como dice César, es un cuadro evocativo Exacto. que te da a ti combustible para en el momento, quizás usarlo transfigurado, quizás meterlo parcialmente, o quizás no, quizás ni siquiera lo vas a usar, sino que a lo mejor vas a usar la ausencia de ese concepto después, no sé, en el momento vas Claro, improvisando, pero trabajar con metáforas. Por ejemplo, yo cuando estaba dirigiendo la aventura del Dorado, que el tema era el sacrificio, un momento que tuve fue un jaguar siendo devorado por insectos, por ejemplo, por hormigas gigantes, ¿ya? Y claro. puse eso nomás en la hoja. Después lo usé, ¿cómo lo usé? Metí al jaguar, los perseguí un rato, hasta que los espantó hasta cierta parte de la selva, y de ahí como que ellos lo ven mientras van corriendo, como el jaguar les gruñe y los mira, y a medida que ellos van escapando, las hormigas van subiendo por el jaguar y lo van devorando, básicamente. Entonces, ahí está el elemento del sacrificio, y eso, el único propósito que tiene es evocar emociones en los jugadores, nada más que eso. No quería yo perseguirlos, matarlos, no, era simplemente evocarle la idea como de avanzar y de que en esta selva todo se paga, básicamente, de alguna manera. Hay que pagar un costo para alcanzar el premio, básicamente. Exacto. Sí. Em, La, ¿Aló? Sí, sí. Sí. Las condiciones, perdón, los momentos en el fondo son el espacio para meter metáforas, hay imágenes, que te hablen de de lo que les espera al final. No sé, pues si se van a encontrar con Medusa, yo partí una escena, la primera escena que tuvieron los jugadores en la aventura que jugamos de Medusa, era un nido de serpientes donde muchas serpientes trataban de copular entre sí. Que es toda una metáfora de lo que pasa con Medusa. Bueno, si ustedes saben, Medusa fue violada por Poseidón y castigada por los dioses precisamente y convertida en esta especie de esbirro. Entonces, hay toda una mezcla de elementos, de violencia, lo reptiliano, que te hablan en la primera escena de lo que vas a encontrar al final. O sea, en 2 horas más te vas a encontrar con esto, pero peor. Es como un aviso.
Y el segundo elemento que necesitas crear para la incursión, ya tienes los momentos, es crear las condiciones, ¿sí? ¿Qué son las condiciones? Miren, las condiciones son las formas en que el bosque se va a manifestar en tu personaje a medida que vayan ganando terreno sobre él o ella, ¿sí? Mientras más ruina vayas ganando, vas a ir ganando condiciones. Y aquí es un poco distinto a las condiciones de los PBTA, por ejemplo. Aquí no es, por ejemplo, que estés confundido o que estés marcado por otro. Las condiciones son más directas, más invasivas. No necesariamente más evidentes para el resto, pero sí más invasivas. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo del sueño como tema central. Una condición sería que empiezas a sentir que tu cuerpo te pesa como si te fueras a quedar dormido, o que se te duermen las articulaciones con esa sensación como de arcilla, perdón, de agujas clavadas, como de que se te durmieron los brazos. Otras condiciones, a los chicos que estaban explorando bajo tierra, en un momento dado les puse, ellos ganaron en realidad, tocaron unas rocas como rubíes y sus ojos se convirtieron en rubíes. Ya se vuelve más evidente. En el caso de la aventura de Medusa, cuando ya había ganado bastante ruina, el personaje de Emily empezó a presentar escamas. Y así, va desde cosas sutiles, más bien mentales o emocionales, sensaciones, hasta cosas físicas, como el bosque, a través de la ruina, empieza a entrar en ti y se manifiesta en algo, ya sea físico o emocional, psicológico de tu personaje. Eso no se borra. Aunque bajes tu ruina más adelante, las condiciones no se pierden. O sea, si tu piel se convirtió en escamas, no dejas de tener escamas. ¿Sí? Si ya estás paranoico, paranoica porque piensas que tus compañeros te van a clavar un cuchillo por la espalda, eso no lo vas a dejar de sentir. Quizás vas a darte cuenta, si bajas ruina, de que efectivamente es un delirio tuyo, pero no lo vas a controlar más allá. ¿Sí? Las ruinas no se pierden. ¿Algunos ejemplos de condiciones, Danilo? Bueno, haciendo memoria, quizás para contrapesar lo que tú dices, en la aventura del vacío, del espacio que jugamos, como le dije yo, Ujú. las condiciones fueron mucho más sutiles porque no tenía tanto sentido como que se transformaran tan evidentemente los personajes, porque era una cosa media sci-fi. Entonces, fueron principalmente condiciones mentales, ya como por ejemplo paranoia, alucinaciones, no sé, sensación de pánico, cosas de ese estilo. ¿Sí? O a veces, por ejemplo, sensación de ingravidez, jugar un poquito con la gravedad, de que sentían de que no había gravedad, o que sí, o que había gravedad en lugares donde no debían haber, cosas de ese estilo. ¿Ya? Que se contrapesan un poco con la idea más física. En la aventura del Dorado, por ejemplo, ahí fue diferente, y un personaje, por ejemplo, recuerdo que fue el personaje de Feral, se fue transformando lentamente en un hombre jaguar. ¿Ya? Y eventualmente esa transformación física se tradujo también en una transformación espiritual del personaje, porque él era un sacerdote cristiano y al final de la aventura él reniega de su fe y abraza, digamos, la creencia en la tierra, en los dioses, básicamente. Y el módulo terminó un poco de un hombre, que era otro de los personajes, enfrentado con un hombre jaguar, ¿ya? En una lucha ritual, que fue ya básicamente el sacrificio final para poder ascender a las alturas con los dioses. Entonces, ahí fue bien bonito porque la condición era física, pero también reflejaba cambios espirituales del personaje. Exacto, súper. El, Cuando ya tienes tu lista de momentos y condiciones, o sea, como les decía, una hojita y media más o menos de material, véanlo como la baraja de cartas que ustedes tienen para usar, ¿sí? Y ahí empieza lo que es la incursión en sí, que está, como yo les decía, distribuida en 5 anillos, ¿sí? Los 5 anillos van a representar el proceso del viaje de los cazadores de tesoros. Cada anillo debe contener terrores, un terror al menos, y una tentación. El grupo no puede pasar de un anillo a otro hasta que no haya encontrado al menos un terror y una tentación. ¿Ya? Recuerden ese concepto, terror y tentación.
debe haber uno de cada uno por anillo. ¿Sí? Vamos a ir explicando un poco en qué son esos elementos. ¿Quieres partir tú, Danilo? A propósito del Eh, primer anillo. ya, ok. Miren, como les dice César, ahí los anillos son 5. Hay que preparar un terror, o varios en realidad, y algunas condiciones. Son nuevamente ideas que uno tiene que tener en mente. La idea es que cada anillo uno tenga más o menos una idea vaga de qué terror quiere transmitir y qué tentación le va a ofrecer a los jugadores para que sigan adelante. Pero son ideas, Mm, es una lista, dos, tres cosas, no hay que detenerse mucho a pensar. Pero ahí lo importante es mm, tener en mente como el título que tiene el anillo, porque es una exacto, el suerte como objetivo. de, es un Mm, objetivo porque va a ser como un poco tu forma de intervenir. ¿Ya? Yo los anillos los miro mucho como los movimientos de maestro de ceremonia en un tal PBTA, cual. porque a Sí. medida que tú vas avanzando vas cambiando el switch. Dice, ahora tengo que hacer esto. Y toda tu energía está puesta en eso. Entonces, el primer anillo se llama el anillo de la falsa confianza. Que el objetivo acá es que tú le presentes parte del horror del bosque, pero le permitas a los jugadores o a los personajes sobreponerse, quizás de manera hasta fácil, podría decirse. Entonces, aquí la presión no tiene que estar tan grande, porque la idea es que los personajes se sientan capaces de que pueden seguir. A veces como que le transmite una falsa seguridad y los motive a seguir. Entonces, es como una probadita. A lo mejor puedes mostrarle los efectos de algo que ya ocurrió, quizás. Así como me recuerdo que cuando jugamos con César en la aventura de Medusa, encontramos un caserío, digamos que fue como masacrado básicamente. Había gente desnuda, colgada de los árboles, eh, le faltaban partes del cuerpo, había mujeres que habían indicios de que hubo violencia de todo tipo en ella, y había un hombre que era como el patriarca, por así decirlo, un hombre gordo, así viejo, que si bien recuerdo le habían arrancado como todo, digamos, sus partes bajas y ahí estaba un poquito metido ahí el concepto de la partida, que era como la feminidad destructiva, por así decirlo, o la venganza quizás metida entre La medio. venganza, sí. Claro. Entonces, pero ahí no, nosotros nos enfrentamos a un horror directo, fue más bien como investigar, buscar información, Como tú como, dijiste, pues fue una foto. Una foto para ustedes. claro. Entonces ahí la idea es que cuando estás en el anillo uno, la falsa confianza tiene que ser tu director, tu principio rector. Claro. Queda claro que hay un peligro de fondo, queda claro que se les viene algo peor, pero al mismo tiempo hay indicios de que van por buen camino. ¿Sí? Después, no sé, ¿quieres seguir tú? Sigo yo, César. Dale nomás, Danilo, dale nomás. Bien. Entonces, bueno, después el segundo anillo se llama el anillo, perdón, el segundo anillo se llama el anillo del terror ambiental y sensorial, donde ahí como que tú ya empiezas a amenazar a los personajes, pero haces haciendo uso del ambiente y de lo que ellos perciben, ¿ya? Eh, Usando ruidos, usando, por ejemplo, que se sienten perseguidos, que sienten los pasos de alguien que va tras de ellos, que el bosque emite sonidos de algún tipo, les hablas un poco de la, o sea, del clima, cómo lo sienten, la temperatura, y la idea es que siempre esto esté trastocado de cierta manera o te haga ya sentir que hay algo, digamos, sobrenatural. Ya, por ejemplo, recuerdo yo cuando dirigí la aventura del Dorado, ahí jugué mucho con el clima selvático. Entonces yo les hablaba del sudor que les caía por el cuerpo, que se les pegaba en la ropa, tenían la boca pastosa, básicamente. También dice que el tiempo pasara de manera antinatural, ya como que para ellos fueron 20 minutos corriendo porque estaban escapando de unos guardias en el pueblo que los estaban persiguiendo y se adentraron en el bosque básicamente para escapar y mientras corrían, de pronto se dieron cuenta que había llegado la noche o la tarde, así habían pasado varias horas, pero en realidad ellos sintieron que habían corrido, no sé, 20 minutos. ¿Ya? Y ahí empecé a jugar un poco con los ruidos del bosque, los animales, se sentían Mm,
monos, así, se sentían no sé, los pájaros. Un poco el bosque hablaba de cierta manera, tenía una voz y esa voz era inquietante. ¿Ya? Y ahí recuerdo que apareció un jaguar y que medio que los perseguía, pero en ningún momento fue un ataque directo, ¿ya? Porque ahí la sensación es que es el medio ambiente que les está avisando de la amenaza que viene, por así decirlo. Y digamos, hay un cierto riesgo, pasan cosas peligrosas, pero nunca son directas y frontales, porque la idea es que todo sea menos sensorial. ¿Ya? Mm. Eh, Sí, yo agregaría un par de cositas ahí, como no olvidar. Que los terrores del Anillo 2 son como ambientales, como bien dice Anilo. Usan la fauna, la flora, el clima, pero todavía se insinúan sobrenaturales, pero en apariencia no lo son tanto. Eh, Niebla cerrada, la lluvia, como decía Danilo también ahí, el clima mismo, el calor. eh, yo he usado muchas veces enredaderas o plantas carnívoras, eh, pero las tentaciones, y eso también es interesante, no olvidarlo en el Anillo 2, son tienen la forma de evidencia, como dice el manual, abrumadora. Existen para demostrarle a los cazadores de tesoros que van por un camino correcto a pesar del riesgo. Ruinas, un camino de piedra antiguo, abandonado, antiguas estatuas, jeroglifos en una roca, eh, a lo lejos una montaña donde distinguen las ruinas a las que van, algo que les dice, sí, vamos bien encaminados. Así que, no, bien, por ahí va. sí. Después, en el anillo 3 digamos, tú ya has sometido a cierta presión a los personajes y hay que tener en consideración que siempre que hay un enemigo común, los enemigos tienden a aliarse, ¿ya? Entonces, y recordemos que un tema principal en Trophy es la traición. Entonces, la forma en que la duda y la traición emerjan es que tú le des un cierto descanso a los personajes para que tengan tiempo de reflexionar. Entonces, el anillo 3 se le llama el falso descanso. Es un anillo normalmente donde lo que tú haces es aflojar un poco la presión y transmitir una sensación de paz, digamos hasta reconfortante, pero que, por supuesto, es una paz falsa, es una paz que no va a ser duradera, es solo un momento de remanso donde ellos tienen tiempo de recuperar el aliento y mirarse a las caras y empezar a culparse el uno al otro de lo que ha pasado hasta ahora. Seguramente ya ahora van a estar heridos, van a tener problemas, van a haber tenido que haber perdido cosas por los tratos con el diablo, por el efecto de la ruina, por los mismos fallos de las tiradas. Entonces ya ahí es el momento donde tú generas un setting de paz, pero a la vez te vuelves un instigador. ¿Ya? Entonces, primero le transmite a través de los cinco sentidos cómo este lugar es un lugar seguro, ellos se van a detener, y ahí es cuando les empiezas a susurrar al oído, oye, pero tú eres el líder de la expedición, ¿qué piensas de que ellos no te hayan hecho caso, por ejemplo? Eh, eh, ¿Qué vas a hacer para que ellos empiecen a respetarte un poco? Y así empiezas a jugar con la mente de todos los personajes, y eso va a empezar a instigar que se empiezan a encarar, echarse la culpa, ¿no?, los unos con los otros, y se va a Mm, empezar a cocinar un poco el pan para cuando llegue un momento donde alguno llegue a ruina 5 y tenga que tomar la decisión mm, de adicionarlos para reducir la ruina. Entonces, si tú claro. no se prepara esto, no se genera esa decisión. Y el falso descanso es para eso. Yo creo que es importante el tema de la ruina que tocaste recién, Danilo, que ya a estas alturas, en el tercer anillo, ya al menos uno o dos de los personajes deberá tener unos cuantos puntos más en ruina. Ojo, cuando partes con rituales, cuando tienes rituales como personaje, por cada ritual que tienes, hasta un máximo de 3, ganas un punto de ruina. Entonces los jugadores que optan por un personaje muy cargado a la magia, parten con la ruina bastante alta. Entonces es bastante fácil que rapidito empiecen a escuchar voces que los tientan, a escuchar comentarios o a ver cosas que tú como director o directora les vas insinuando. Mira, ¿recuerdas ese fajo de dinero que recogiste en el primer lugar en tal parte? ¿Estás seguro de que ahora lo tiene tu compañero en el bolso? O ¿por qué siempre el personaje de Danilo se guarda las pociones curativas? ¿Será que a lo mejor me quiere envenenar cuando yo me enferme?
vas tirándoles ideas para que ellos se empiecen como a dar vueltas con las cosas. Y es súper bueno también en ese anillo hacer que los jugadores recuerden sus motivaciones. Te recomienda mucho el juego que en el tercer anillo les recuerdes, ¿por qué estás aquí? Con una imagen, un flashback, puedes preguntarles directamente cosas como, mira, en este lugar, no sé, recuerdo que en una partida les comentaba a los chicos, escuchan una voz cantar en el bosque. ¿A quién les recuerda y por qué? ¿A quién les recuerda que extrañan y por qué? Y el propio jugador o jugadora te va dando el material. A propósito de lo que yo les comentaba hace un rato atrás, que no es, no es simplemente un railroading, sino que tú igual vas construyendo con lo que te entrega el resto. Claro. Sí, lo, Sí, lo Daniel. importante, sí, lo importante ahí es que estén esos dos elementos bien equilibrados. Exacto. Que sea una escena pacífica de descanso, hermosa incluso, que contraste con el bosque, con lo que hayan visto antes, y que a la vez transmita la oportunidad de que se generen estas como dudas o estas atisbos de traición, estos cuestionamientos entre los personajes. Yo recuerdo en la aventura del Dorado que jugamos acá, esa escena fue un cenote. Estábamos jugando tipo una ambientación Mm, como azteca, maya, ¿no? Los cenotes son estas como pozos gigantes donde guardaban agua, agua lluvia básicamente, y este era un cenote como este verde esmeralda, turquesa, típico mm, maya, así, y los personajes miraban en el agua, y yo les pregunté, ¿y qué ves en el agua? mm, ¿Qué te muestra tu reflejo? Que es un poco parecido a lo que tú dices, mm, César. mm, Y ahí empezaron solo entre ellos a culparse, y ya cuando estaba así álgida la discusión, ahí básicamente tú empiezas a meter el acelerador y te pasas al siguiente anillo, claro. y la cosa se vuelve sobrenatural y horrorosa. Y el cuarto anillo ya es mucho más explícito, más directo, que un anillo que se llama el terror físico, que el objetivo es inspirar a premio, ya que los personajes estaban en este remanso de paz, tranquilo, y la idea es que no se queden ahí, sino que tengan que seguir avanzando. Entonces la forma de sacarlos de esa inercia es imprimir un terror físico en la ambientación. Entonces algo ya más directo los ataca. Yo recuerdo ahí en la partida de César cuando estábamos en este jardín de estatuas que eran las víctimas Sí. de- Ahí ustedes pasaron si tú recuerdas, Danilo, el anillo 3 ahí fue ese baño como termal que encontraron ustedes, con un baño griego, con claro, agua tibia, con jabones, con aceite, que les invitaba a descansar con fuentes, con fruta. Algunos se metieron al agua y yo les dije, "Ya, ¿qué recuerdan ustedes de por qué están acá? O sea, eh, ¿cómo vas a estar cuando salgas del bosque? ¿Cómo se imaginan? Cosas así. Y claro, después pasamos a la otra parte, tal cual. claro, y ahí la idea es que sea ya una confrontación directa con los horrores del bosque. Alguna criatura, alguna Mm, fuerza, ya, claramente, indudablemente sobrenatural, que los va a tratar de dañar físicamente, mm, de herirlos, desmembrarlos, romperlos, básicamente. Pero hay que recordar que nunca lo pueden enfrentar directamente. Es una regla súper dura eso. Si tú enfrentas un horror, mueres. Esa es mm. la regla, ¿ya? Lo que puedes hacer es intentar desviarlo, intentar distraerlo para ganar tiempo y escapar, cosas de ese estilo, Uf, pero nunca enfrentarlo directamente. sí, aquí es donde ya tenéis que hacer que las apuestas suban, po. Aquí ya el horror tiene que ser lo suficientemente claro como para que los jugadores empiecen a usar más dados de ruina y más chequeos. Y más chequeos. ¿Por qué? Porque ya el mal se te vino encima. Exacto. Cobró forma física, ya te está atacando, pero con todo. Y te das cuenta de que efectivamente tú solo no eres capaz de enfrentarte a la ruina del bosque, a la maldad. Exactamente. Y ya eso les va a dar el apremio a seguir y ya los va a llevar al último anillo, que es el anillo del Mm, terror psicológico, mm, que es cuando tú, es lo mismo que el anterior, pero en vez de que sea una cosa externa, ahora ya juegas más con las mentes, los deseos, las aspiraciones, los miedos de los personajes, y se los muestras, digamos, siempre a través del concepto o tema que tiene la incursión que estamos jugando. Eso nunca hay que olvidarlo. Y el objetivo de este anillo ya es llevarlos a la ruina, a la destrucción, a la muerte, ¿ya? En mm. mi caso, cuando estábamos jugando la aventura del Dorado, el último anillo fue una laguna que había que cruzar para llegar al Dorado. El Dorado estaba al fondo, era una pirámide maravillosa, hermosa,
que llegaba al cielo, que se perdía tipo la torre de Babel, así, en el cielo, y un lugar así súper, era como un jardín celestial. Y mientras ellos avanzaban en unas canoas, yo les fui diciendo, ustedes díganme, miran nuevamente la laguna y ven eh, el deseo que los trajo aquí, eh, la cosa que los motiva a estar acá. Y ahí los jugadores empezaron a decir esto otro, y luego les dije, y ustedes saben que tienen que entregar eso para seguir avanzando, que era digamos, la cosa era el sacrificio. Entonces algunos personajes dijeron, no, yo no estoy dispuesto. Y ahí apareció una serpiente emplumada y se los comió al que dijo que no, ¿me entiendes? Pero la idea es esa, que empiecen a abrazar ya el tema de la incursión con este último anillo y se vuelvan uno con ese tema, ¿ya? Digamos, y estén dispuestos a dar el paso final para llegar al premio. Sí. Perdona, Danilo, aquí hay dos consultas. Voy a partir al revés. Panatura nos pregunta, ¿puedo alternar los anillos? O sí hay que cumplir el procedimiento de los anillos. Mira, yo te diría que en general siempre tú podés hackear y dar vuelta las reglas, pero, la experiencia a mí me ha demostrado con creces que el orden de los anillos tiene un sentido y funciona. Porque los primeros 3 anillos son más lentos, te ayudan a ir cociendo, por así decirlo, cueces la sesión a fuego lento, y el 4 y el 5 son súper rápidos. Súper rápido. No sé si te ha pasado a ti, Danilo, pero Sí, yo sí, siento que también. ese orden ayuda mucho. Claro, Ayuda acá mucho. quizás las aprensiones de pana son que se siente como que tú preparaste la aventura, ¿ya? Mm, Pero aquí hay que tener en cuenta que el anillo es como ya les dije antes, un movimiento del máster, es como el switch que tú tienes que ir cambiando. Ahora me tengo que poner en modo terror físico. Y ahí empiezas a claro, improvisar, básicamente. Usas claro. lo que preparaste de inspiración, nada más. Y a lo Mm. mejor se te van a ocurrir cosas entre medio jugando, De los hecho, mismos se te ocurre. jugadores van a decir cosas. Mm, Entonces, pero es como el lente, el mm, lente que tú le pones a la ficción para poder claro. avanzar. Yo te diría que es como un poquito, a ver, que por favor que no se me interprete lo que voy a plantear. Eh, eh, em, no es relevante que tú como director o directora estés, entre comillas, como forzado. No, no quiero que se malinterprete, no tengo una palabra más adecuada. Porque lo importante no es, lo importante es cómo los personajes reaccionan emocionalmente al mundo, Claro. cómo se van corrompiendo. Eso es lo importante. O No sea, lo importa que si es pasa no algo importa. más o menos preparado. Lo que Sí, importa es cómo a los personajes van sucumbiendo y cómo se empiezan a traicionar entre ellos. Y te lo puedo asegurar, Panatura, llega un punto más o menos entre el anillo 3 y el 4 en que tú ya no vayas a tener que hacer nada porque solito los personajes se lanzan al cuello del otro. de otros, claro. Claro, Mm, acá como que no hay un final preestablecido, no hay, digamos, cómo termina la historia, tú no sabes, puede ser que nos mm, mueran, puede ser que todos sean devorados mm, por el bosque, puede ser que claro, alguno sobreviva, puede ser que alguno encuentre el trofeo al final o mm. no, eso no lo sabe a ciencia cierta. Lo que Eso, hace, siguiendo esta estructura narrativa de los anillos para ir guiándote un poco cómo avanzar. mm, Ujú. Había otra pregunta también acá, que sí, ahí sí, medio hablaba de Aymeri, los rituales. al tiro. Quería comentar una pequeña cosita sobre el anillo 5 también. Mira, al final, la caída de cada personaje, tú la vas a ir viendo cómo la ruina va entrando en ellos. Lo que ellos te informen de cómo la ruina nos va transformando y cómo reaccionan a tus sugerencias, te van a indicar el destino final. Y en ese sentido, no es para nada reloading, más bien es lo contrario. Por ejemplo, la aventura que yo les comentaba de Medusa, una de la Aimeri, yo me acuerdo que partió y ya más o menos en el anillo 3 ya tenía súper claro que estaba del lado de la Górgona, no de sus compañeros. Y yo solamente la dejé avanzar por ese camino. El personaje de Danilo estaba súper. Tú lo decías, Danilo, ¿te acordáis? Mi personaje quiere llegar con Medusa, quiere estar con ella y quiere ser uno con ella y quiere ofrecerle todo lo que tengo. Quiere ofrecerle todo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y eso estábamos con el anillo 3. O sea, ya los personajes solitos te van diciendo para dónde quieren ir. Entonces lo que tú haces es ponerle la puerta al frente. No obligarlo a entrar, sino que tú vas poniendo las puertas al frente. Esa es la lógica de los anillos. Y si hay más dudas, chiquis, por favor lo van comentando. Sí. Aymerí, tú me preguntabas por los rituales.
Mira, los rituales son un verbo, se caracterizan, son un verbo. Voy a buscar la hoja de personaje mientras lo buscamos. Un verbo que te permite hacer algo en particular. Bueno, la hoja de personaje están, ustedes la tienen a la vista. Puedes crearlos. Pero la estructura de un ritual es básicamente la que ven ustedes ahí en el. Ay, perdón, no grande mucho. En la pantalla. Es un verbo, por ejemplo, atar, canalizar, expulsar, habitar, y una pequeña explicación al lado. Puedes crearlos fácilmente, de hecho, yo creo que tú también has hackeado algunos, Danilo, ¿no? Sí, sí. Gracias, Danilo, repetiste no lo había visto. Y por cada ritual, tú puedes no usarlos. Puedes decir, mira, mi personaje es un guerrero, es un explorador, es un hechicero, lo que sea, pero no tengo rituales. Perfecto, parte con la ruina en uno. Pero si tú dices, quiero al menos un ritual, lo marcas y te subes en un punto de la ruina inicial. ¿Sí? Acá están explicados los más básicos. Atar es mantener a una persona o un animal en su lugar. ¿Cómo? Tú nos dices cómo, en qué consiste tu ritual. Pero eso, en esencia, ya el verbo te dice lo que es. Danilo, ponte tú en la historia de la Górgona, tú dijiste un par de palabras y dejaste los pies de uno de tus compañeros pegados al suelo o como que se habían hundido en la tierra, ¿te acuerdas? Sí, porque no quería que llegara donde Medusa, yo quería llegar. Entonces, Claro, cuando íbamos al final corriendo, va a llegar al final, yo me doy vuelta y le lancé un ritual, básicamente. Tú no llegas. claro. Otro tipo, en otro juego que yo vi, hizo algo similar, pero su atar fue convocar a la vegetación y con la vegetación amarrar a la persona, a su compañero ahí a la vegetación en el fondo. En el fondo tú decides cómo se manifiesta el ritual, pero el nombre te indica qué hace. Y tú le agregas el componente de ficcional de qué hace, cómo se manifiesta. Expulsar es empujar a un espíritu fuera de su cuerpo o de tu cuerpo, que yo de hecho lo vi en más de un jugador, lo vi en una aventura que dirigí que se llama Los Diamantes de Tinieblas. Hacia el final, uno de los jugadores lo que hizo fue que usó el ritual de expulsar para sacar el alma del cuerpo de su compañero, cosa de que su cuerpo cayese. Wow. Y lo hizo caer, lo hizo caer. Pero el espíritu del muchacho, el espíritu de este cazador de tesoros, como ya estaba con ruina ganada, partió derechito hacia el fondo, hacia el corazón del horror. eh, Obviamente con consecuencias sexuales y dramáticas y violentas. Así que tú vas viendo cómo lo vas usando también. Pero lo importante es que si tú tienes rituales también y tienes ruina más alta, por lo tanto, el bosque ya te empieza a odiar más que a tus compañeros. Eso te autoriza a ti como director a poner un poquito más en aprietos a ese jugador o jugadora y su personaje. Sí, bueno, y tienen un beneficio mecánico, te dan un dado extra oscuro, siempre. Entonces, Exacto. cuando uses un ritual siempre vas a tener un dado extra. Incluso por sobre la ruina que Sí. el bosque te pueda prestar, sobre los tratos con el diablo, vas a tener un dado extra. Te va a ser más Mm, fácil ganar ruina, pero te va a permitir a tu objetivo lograrlo más fácil también. mm, exacto. ¿Cómo estamos de tiempo, Danilo? Bueno, Vamos llevamos bien, como una vamos hora, en un poquito más. Sí, un una hora poquito más de 10. una hora, así que Sí. vamos bien. Bueno, ahí el público que nos Mm. cuente cómo vamos, si están bien, si están aburridos, alguna duda. Y mientras podemos pasar a la segunda parte que teníamos pensada, Danilo, de algunos tips. Son tips, Claro. no reglas ni mucho menos, sino que sugerencias que a lo mejor nosotros, Danilo y yo, hemos como ido pillando en en el dirigir el juego en realidad. Claro. A ver, en ese caso, un poco, como decía César al comienzo, el juego tiene un claro como espíritu medio PBTA, aunque no lo mete de forma directa, entonces ahí hay cosas que se pueden tomar prestadas para entender más cómo dirigirlo. Entonces, lo primero es que cuando tú como director tienes que intervenir, ciertamente cuando los jugadores fallen una tirada. Cuando fallen una tirada es la oportunidad que tú tienes para meterte, pero también los jugadores mismos van a comentar cosas, van a darte ideas, entonces cuando te den una cosa en bandeja, tú la tienes que tomar, ¿ya? Tienes que tomar lo que ellos te están proponiendo y trastocarlo, transformarlo a través del concepto de la incursión y meterlo, básicamente.
Y si también sientes que la historia está un poquito como, a veces pasa, que ocurre un momento como de silencio, que están todos como reflexionando lo que está pasando, y ese también es el momento para meterse, porque el bosque no los va a dejar tranquilos, salvo que estén en el tercer anillo, el bosque está ahí incansablemente acosándolos, esa es la palabra, el bosque los acosa, y ese acoso va volviéndose cada vez más patente hasta que se vuelve violencia y ataque directo. Entonces, cuando tú sientes que la cosa, todos se quedaron en silencio, todos se quedan pensando, ese es el momento que tienes que hacer algo right now. ¿Ya? ¿Y cómo lo Claro. tienes que hacer? Tu intervención siempre tiene que ser, entre comillas, más o menos dura. ¿Ya? Mm, Nunca una cosa así de media tinta, así como que parezca como algo medio bueno. No, siempre es una cosa bien dura, puede ser sutil o explícito, claro. pero tiene que ser algo nefasto, duro y ruinoso. ¿Ya? Hay que Mira recordar que... los momentos, ¿Sí? por ejemplo. Mira Sí, en tu lista de momentos y ahí tienes el movimiento para usar. Y tú lo puedes claro. hacer tan blando, tan duro como la situación lo requiera, como dices tú. Claro, ahí es importante que al comienzo del juego tú le aclaras a los jugadores que este no es un juego de sobrevivencia y de lograr el trofeo, sino que es más bien un juego de contar la historia de cómo estos personajes se sumen en la ruina, ¿ya? Y todos tienen que tener eso claro, porque cuando tú estés dirigiendo, tu intención siempre tiene que ser consumirlos con la ruina, destruirlos, romperlos, ¿ya? Y por tanto, para lograr eso siempre tienes que meter las manos bien a fondo, ¿ya? Otra cosa que es bueno es un poco dar algunos hints, avisar un poquito de lo que viene adelante. Esto que decía César, de dar pistas de que van por buen camino, pero siempre estas pistas están teñidas por algo malo, algo oscuro. ¿Ya? Nunca es Sí. algo totalmente luminoso. O sea, vamos por buen camino, pero también vamos más oscuro y más profundo. Entonces, siempre dar esos avisos previos de que algo malo va a ocurrir para que ellos tengan la oportunidad de intentar hacer algo, pero también decirles, ser sincero. Cada vez que tú te vas adentrando en el bosque, cada vez es más oscuro y más tenebroso. ¿Ya? Eh, mm, lo otro importante es esta pregunta, que yo les dije que cuando hacían la tirada de riesgo es muy importante preguntarle a los jugadores qué temes que puede ocurrir. ¿Ya? El juego te dice más bien que el jugador te diga qué pasa si él falla. Eso es lo que dice el juego. Pero a mí me parece que es una mejor pregunta decir qué temes que puede ocurrir, porque cuando tú preguntas eso, el mismo jugador te dice a qué le temen, básicamente. Entonces, no tienes que estar adivinando qué cosa le va a asustar, qué cosa le va a generar, digamos, ansiedad jugando, esta incomodidad tolerable que buscan todos los juegos de terror de imprimir, él mismo te lo va a decir. Entonces tú lo tomas y lo pasas a través de la juguera de tu incursión, a través del lente de tu incursión, lo tiñes del tema y lo metes al juego, básicamente. Y probablemente peor de lo que él te dijo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más, César? No sé qué se te ocurre a ti. Ya, voy a tratar ahí de ir abordando un poco lo que pregunta Panatura, que dice tips de cómo enemistar los personajes por las motivaciones de ambos, de los personajes en tensión. Eh, Usa los pactos con el diablo para poner en peligro al personaje de Danilo con la acción del personaje de César. Eh, Haz que la ruina te muestre cómo tus compañeros piensan en traicionarte. ¿Sí? La falsa confianza, ¿cómo se genera? Simplemente derrotando el peligro del minuto. Te ataca la enredadera, perfecto, logras escapar. Se te está echando encima una manada de lobos, ok, cruzaron el puente y lo dejaron atrás. Y así, con cosas sencillas, no es muy complejo. Claro, no, aflojar un poquito al comienzo. Es aflojar, Porque claro. sacan un 6 ya, lo logran. En cambio, al final vas a necesitar quizás varias tiradas para zafarte de algo. ¿Ya? Al principio Mm, con una muestra. ¿Ya? Entonces es como hacerlo sentir. Recuerden que estos personajes son, entre comillas, héroes. De tiempos pasados. En su pasado ellos pelearon en guerras, triunfaron. Es como la parte de D&D en su última incursión que los mata. claro, Entonces hasta antes de eso ellos estaban acostumbrados a triunfar. Entonces que un poco colocarse de esa idea y hacerlo sentir por un momento que todavía están en control. claro. ¿Ya? De hecho, el juego te dice, los aventureros son competentes en lo que hacen. Son plenamente competentes, incluso destacados. Pero el tema es que el bosque es más peligroso, Claro, mucho más peligroso de lo que ellos creen. Y ellos, como son competentes, como son destacados en lo que hacen, se confían y les vence el orgullo.
Otros consejos que yo utilizaría, yo creo, Danilo, es siempre dejar siempre las herramientas de seguridad a disposición. Yo igual lo comento cuando voy pasando cada 2 anillos más o menos, siempre les voy preguntando a mi grupo de juego cómo se sienten, si va bien todo, si falta algo, si algo les incomoda. Yo siento que no rompe en ningún caso el ritmo de la aventura, porque es una pregunta muy sencilla al pasar. No es un stop a la acción. O sea, no es anticlimático, o al menos esa es mi sensación. De la mano y con lo que pregunta Panatura, usa las motivaciones de los PJ en su contra, vuélvelas en su contra. Em, yo siempre trato de utilizar criaturas horrendas, pero sin nombre, que sean desconocidas, porque lo conocido siempre se vuelve menos temible. Y nunca, nunca nada de hit points, o sea, nunca pienses en una aberración como algo que tiene puntos de vida. Pueden morir, sin duda, pero no en el combate. Recuérdales que en ese sentido los jugadores siempre hay que combatir, ya, centrarse en combatir, en la práctica es morir. Y algo que cuesta agarrarle el truco, pero que a medida que vayas dirigiendo lo vas a agarrar cada vez más, y ahí me gustaría mucho que nuestros jugadores que han jugado con nosotros nos fueran también aportando. Usa la oscuridad de los PJ en su propia contra. En ese sentido yo trato de que cada anillo sea un espejo para los jugadores de lo peor de sus personajes. Que al principio se muestra sutil, que estos egoístas, un poco de celos, un poquito de orgullo, algo de mal genio, mal carácter, un poquito de ira, pero a medida que vamos avanzando en los anillos, eso se va amplificando. Eh, Otro tema que tú mencionaste, Danilo, que yo encuentro también súper interesante, es el uso de las metáforas para transmitir horror, para transmitir las emociones intensas. Eh, por ejemplo, Medusa, ¿se acuerdan de la aventura que yo les comentaba de Medusa? Una de las primeras cosas que encuentra el grupo es un nido de serpientes copulando entre sí de manera grotesca, atacándose entre ellos, y dice mucho del todo el tema de la aventura. La violencia sexual, los machos violentando a las hembras, devorándose incluso entre sí, eh, el descontrol, el desenfreno visceral. Habla de todos los temas que van a ver a lo largo de la partida, pero es una metáfora. En otro momento de esa aventura, los chicos son atacados. Miren lo que les voy a plantear. No por un troll, no por un dragón, no por un grupo de orcos. No, una manada de caballos salvajes. Una estampida de Terrible. caballos salvajes se les viene encima. Pero resulta que, y ahí los chicos hacen una tirada y averiguan que Poseidón, el dios que violó a Medusa, creó a los caballos. Y de hecho, el animal sagrado de Poseidón es el caballo. Reconocen eso y ven que se les viene encima un peligro tremendo porque algo pasa. Logran esquivar el peligro, independientemente del resultado. Lo que quiero que se entienda es que hay una metáfora ahí, una metáfora donde el caballo es un animal de violencia, un animal masculino. Y de hecho ellos se dan cuenta de que toda la manada son solamente machos. Y la hembra que había, que era la mula que ustedes llevaban, si no me equivoco, Sí. los caballos se le vienen encima y la aplastan, la hacen pedazos en la estampida. Entonces los personajes no murieron, pero sí algo que era importante para ellos, que era la mula, que cargaba sus víveres, que cargaba un montón de cosas, eh, y los caballos como metáfora están ahí presentes, súper presentes, de que en el fondo lo femenino no tiene nada que hacer contra lo masculino, que era una de las ideas del concepto. Claro, que dice, Hellspawn dice, miedo a los caballos que son omnívoros, pueden comer carne que te puede hacer bosta. De hecho, si ustedes recuerdan en el mito de Heracles, están las yeguas de Diomedes, que eran yeguas carnívoras, y que de hecho Diomedes las adoraba por eso, porque sus yeguas carnívoras eran como su chiche. Entonces busca metáforas. No sé, pues tu tema de fondo es la oscuridad, usa la niebla como metáfora, el frío, las arañas que oscurecen, eh, haz que los diamantes sean oscuros, no brillantes, etcétera. ¿Qué más podría ser, Danilo, dentro de los tips que habíamos anotado? A ver. eh, bueno, esto de que como director tienes que estar muy atento a las pulsiones oscuras de los personajes. ¿Ya? Ya el juego te da con la creación cierta base.
sobre la que trabajar. Y ahí como que uno tiene que ir preguntando insistentemente qué sientes con esto, cuando recuerdas esto, qué te pasa, y el jugador te va a ir contando algunas cosas y ahí te va a ir dando algunos elementos donde tú vas a claramente notar que te puedes agarrar de eso. Entonces después empiezas a jugar con eso, o sea, la ruina, el bosque, empieza a mostrarle cosas, empieza a recordarle cosas, tú le tienes que confrontar elementos, por ejemplo, decirle, eso que tú quieres no lo vas a poder alcanzar porque él te lo va a quitar. O mira cómo él te está traicionando, eso va a impedir que tú llegues y logres tu objetivo, cosas de ese estilo. Entonces empiezas como como a cocinar lentamente este brebaje de traición, pero eso lo tienes que hacer con los ingredientes que te den los jugadores, básicamente, a través de sus personajes. Y eso lo logras sacar con preguntas. Entonces, ahí un poco el tip es que preguntes todo el rato sobre cómo se sienten, qué piensan, qué opinan de algo. Un poco quizá recordar esto que hablamos en el taller anterior sobre cómo preguntar, que siempre hay como la pregunta que tú tienes que hacer, tiene que tener dos partes, una parte cerrada, que tú le planteas una situación compleja al jugador, dado que está pasando esto. Y ahí eso ya tiene una intención, que normalmente va a tener que ver con, digamos, con el tema de la incursión. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué no harías? ¿Ya? Y ahí el jugador va a tomar en consideración este como, digamos, contexto que tú le diste, que es un contexto provocativo, un contexto malicioso. ¿Ya? Como que cuando haces una pregunta la tienes que hacer de forma maliciosa, como que hay una segunda intención de arruinar al personaje, pero tú no se lo dices directamente, sino que le dices, mira, dado que esto está ocurriendo y pasó esto otro, eh, lo mires a él, ves su cuello, por ejemplo, tienes tu daga en la mano. ¿Qué sientes? ¿Qué deseos sientes, por ejemplo? Y él puede decir, no sé, quiero hacer esto, quiero matarlo, quiero empujarlo, quiero gritarle, no sé. Y ahí te empiezas a agarrar un poco de eso y empiezas a echarle más leña al fuego, cosa que la cosa empieza a escalar, ¿ya? Y eso lo combinas con la estructura de anillo, siguiendo un poco el principio rector que cada anillo tiene y vas un poco avanzando en el juego con eso, ¿ya? Sí, totalmente. Yo, para responder un poco a tu pregunta, no entiendo las letras de ahí, pero ¿algún consejo desde el punto de vista del DM para evitar la deriva hacia la partida de broma? Sí. Bueno, lo primero es conversarlo al inicio, eso es de cajón, pero no está de más reiterarlo. Y lo segundo, usa la ruina a favor. ¿En qué sentido? Ganar ruina es ganar poder, porque el bosque empieza a consumirte, pero te da también. Y al ganar poder, eso es adictivo. No conozco ningún personaje no lo he visto. Quizás hay alguno, pero cuando ya pasas de ruina 3 más o menos, la cosa se empieza a poner interesante para tu personaje y a la mayoría de los jugadores se tienta rapidito. Dicho lo anterior, un tip muy puntual. Siempre ten a la vista el contador de ruina, o sea, tú, ármate tu contador de ruina de con cuánta ruina va cada personaje. Anotas el nombre de Claro, cada jugador y tenlo al ladito. Siempre presente. claro. Y de la mano con eso, dos cosas. Parte siempre in media res. O sea, dentro de la sesión cero, chicos, chicas, ustedes son aventureros, ya han recorrido los caminos antes, se conocen, tienen historia juntos. Muy breve, díganme por qué están aquí, pero ustedes ya se conocen. O sea, no gasten tiempo en esas escenas iniciales como del, "Oh, mira, nos encontramos por primera vez en la caverna, oye, ¿cómo te...?". No, este juego no es de eso. No, el tiempo es muy poco para llegar a donde el bosque los está llamando. O Sí, sea, el ahí llamado del quizá. bosque es mucho más importante. Sí, y ahí de repente a mí me ha funcionado mucho. El juego te dice que no te detengas mucho de partida. Te No, dice así como, no, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque tú no tienes que, digamos, cristalizar demasiado a los personajes. Tienes que tener una materia prima flexible que vas a ir moldeando en el juego, ¿ya? Pero sí tienes que tener algunos elementos. Es decir, por ejemplo, como dice César, ya se conocen, todos saben a lo que van. Quizás lo que hago yo es decir, cuéntame rápidamente cómo se armó este grupo. ¿Ya? Y en eso la idea es que se arme una estructura de poder dentro del grupo. Por ejemplo, alguien sea el líder, alguien sea como el que sabe más cosas, y eso dé una razón al grupo de por qué están allí. ¿Ya? Ahí meten un poco las motivaciones que tiene cada personaje, pero es una conversación súper breve.
pero se establece cierta estructura de poder, porque luego de eso tú usas esa misma estructura para tensionar todo. ¿Ya? Mira a Exacto. él que no te escucha, que tú eres por ejemplo, el científico, en una aventura tipo sci-fi, y nadie te está escuchando, y todo está saliendo muy mal porque todos actúan de forma irracional. O sea, ¿qué haces para que te escuchen y dejen de hacer estupideces, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí estamos usando un poco la estructura de poder. O tú eres el líder y nadie te hace caso, o le dijiste que hicieran esto y no te hicieron caso y mira lo que ocurrió. Entonces, te aprovechas de esa estructura de poder para que empiecen a tensionarse las relaciones digamos, la traición se precipite. ¿Ya? Entonces, es importante que se configure esa estructura al comienzo, pero tiene que ser algo Sí, muy breve, muy breve. exacto. Yo creo que más de 5 minutos para eso no, ¿cierto? Sí. No, sí, muy corto. Y dos consejos que les insisto, estos son la clave de Trophy. Apela a emociones viscerales entre los personajes. Ira, deseo, excitación sexual, el deseo de dominio, el miedo. Y si es posible, mézclalas para el mismo personaje. Eso yo he visto que a los jugadores les encanta, esa mezcla extraña de sensaciones y drama. Como de horror y drama. eh, y ahí juega para que ojalá ningún personaje esté gobernado por una sola emoción. O sea, sí, tienen rabia, pero también tienen miedo. Sí, hay deseo, pero también hay como asco o visceralidad. Mezcla emociones. Y eso apela a lo que los jugadores te digan. Sin ningún miedo, sin ningún asco. Pregunta directamente y amplifica. De la mano con eso, una de las máximas de Trophy, sobre todo a medida que el jugador vaya ganando ruina, es busca los deseos oscuros del PJ. Y cuando los encuentres, satisfácelos. Si el jugador quiere sangre, dale, permítele que mate algo. Si el jugador quiere satisfacer algún deseo oscuro, algún deseo sexual, busca alguna experiencia, alguna forma de hacerlo. Todo esto obviamente conversado, insisto, respetando la herramienta de seguridad. Pero satisface ese deseo de alguna manera. Y cuando lo hagas, cuando se satisfaga, hazle pagar por ello. Ya sea con su Ujú. identidad, con su mente o con su cuerpo. Yo creo que esa es el alicate, es como la navaja suiza de Trophy. Sí, 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 Darles lo totalmente. que quieren y que paguen por eso. Porque el juego va de eso, de qué apuestas. ¿Sí? Exacto. Bueno, y Creo como que eso es decía, como lo sí, principal. sí. ¿Mm? Y como tú decías, Trophy es un juego que gana mucho con la música, porque es un juego que tiene que ser muy inmersivo, donde tú tienes que, casi diría que es mejor no mostrar imágenes, porque tienes que dejar a la imaginación de los jugadores que completen, digamos, la escena, y cada uno Mm. sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, su mente sola los va a llevar a sus peores miedos, pero la música sí que suma, y tiene que ser siempre una música, bueno, eh, que no tenga cambio, digamos, brusco, siempre está Mm. como en este tono ominoso, oscuro, como de presagio de que algo va a ocurrir, eh, que tenga quizás tintes religiosos incluso a veces, y que esté en una perpetua inmersión. Es un tipo de música así te va a ayudar un montón a que el juego tome el rumbo correcto, No creo yo. se vaya para otro lado, claro. Claro, exactamente. ¿Ya? Y muy importante ¿Cómo? que esto se aclare al comienzo, de que el, Mm. el tono es serio, ¿ya? O sea, como por ahí preguntaban de los jugadores del Chacotero, bueno, para la broma, ahí tú tienes que decirle, bueno, acá no es un juego para reírse. Y eso lo tienes que resolver fuera de la partida, tienes que decirle a los jugadores, no es un juego para reírse. O sea, si ustedes quieren experimentar la experiencia Trophy, tenemos que sentarnos y ponernos las pilas y ser serios, básicamente. Y si algún jugador está siendo muy disruptivo, para la ficción y le dice, ¿sabes qué? Te estás riendo mucho, es como que estás arruinándole la diversión al resto. ¿Ya? Porque es preferible eso a arruinar el juego completo. También puedes un poco usar elementos dentro del juego, como ir generando presión. eh, si ves que un jugador está como riéndose mucho, un poco como descuidado en la partida, revisa cómo está su contador de ruina, probablemente a lo mejor esté bajo, entonces le empieza a dar duro a ese personaje para que Dale más ruinas, claro. se meta, digamos, en la ficción, pero eventualmente eso tampoco funciona. O sea, hay jugadores que son Mm. disruptivos, entonces es mejor parar y decirle, ¿sabes? Hagamos un descanso, 5 minutos, conversemos. ¿Cómo vamos? Y ahí tú le puedes decir, ¿sabes qué? Están riendo mucho, tratemos de centrarnos más en la ficción y eso debiera servir. Mm. Sí. Ahora la experiencia que he tenido con un par de jugadores más disruptivos es que cuando fueron ganando ruina,
disfrutaron mucho la caída y disfrutaron mucho el traicionar a los compañeros. Entonces, ahí de repente es como dices tú, Danilo, de repente hay que ponerle el dulce al frente. Y Sí, con eso ya la cosa se encamina sola. exactamente. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos como con todo lo que es la parte, entre comillas, técnica del juego. Sí. Hablamos harto. Yo creo no es un juego que dé para tanto, tanta discusión, entre comillas, chicos, en el sentido de que, como dijo Danilo, son 3 hojas de regla, una hoja de personaje, media hoja de personaje, y poco más, poco menos. Y eso yo creo que una de las gracias de Trophy es que es pequeño pero tremendamente elegante para resolver los temas y para darte lo que te propone. No sé si quieres comentar el tema del hackeo, Danilo. Sí, Lo teníamos encontraste igual. preparado ahí un Sí, pequeño punto al final. Bueno, hay varios juegos que han ido emergiendo de Trophy. También se han hecho aventuras que se escapan del horror fantástico que Trophy plantea. Y tienen una propia etiqueta, se llama Rooted in Trophy. Esa es como es como el Powered by the Apocalypse. Acá se llama Rooted in Trophy. ¿Ya? Entonces yo quería compartirlo un poco porque quizás yo como que he experimentado con alguna, no sé si tú, César, me da la sensación que sí, tú te has pegado más a a la premisa del juego propiamente tal, sin perjuicio que creo que has experimentado con algunas ambientaciones como alternativa, pero lo que yo he dirigido ha sido muy fuera de lo que el manual trae directamente. O sea, de hecho no he jugado ninguna aventura escrita del manual, básicamente, o por el autor. Y ahí quisiera compartirle un poquito lo que yo he pensado para poder hacer aventuras en Trophy, sobre todo para cosas que escapan del bosque, básicamente, cosas diferentes. Entonces, lo primero es pensar una ambientación que esté acorde con la premisa, ¿ya? Tiene que ser un grupo de personas desesperadas, con pasados oscuros y dolorosos, obligadas a avanzar en búsqueda de una recompensa que desean o necesitan, ¿ya? Quizás es dinero, quizás es un poder, quizás es vivir, básicamente. O sea, en el caso del vacío, cuando jugamos la otra vez, la recompensa ya la tenían, de hecho, los jugadores, los personajes, porque habían encontrado un bloque de hielo gigante que valía mucho dinero para una colonia espacial, para producir agua. El agua es un bien hiper valioso en una colonia espacial, pero recibieron una llamada de auxilio. Entonces, si no respondían a esa llamada, iban a ser sometidos a fuertes multas porque hay un código, digamos, legal respecto al tema. Entonces, ahí su objetivo era volver lo más rápido posible a la nave para tener el premio, que era el hielo, básicamente. Entonces, resolver lo que había pasado en esta nave perdida y poder irse a casa. ¿Ya? Entonces, era como ahí un twist un poco del premio final, ¿ya? Que no ujú, estaba en la nave que tenían que ir a rescatar, no al comienzo al menos, sino que en su propia nave. Pero después cuando entraron en la nave descubrieron que ahí había otro poder más seductor, qué sé yo, pero así partió un poquito la historia. Eh, y, y la idea de eso, es que piense en una ambientación que tenga sentido, donde hay un grupo de personas que tienen que cumplir un objetivo común y que hay una recompensa poderosa al final. Luego hay que adecuar las ocupaciones, los trasfondos de las motivaciones en forma acorde, ¿ya? Tienes que considerar primero ocupaciones que sean útiles en una incursión, ¿ya? Como la que vamos a tener. Eh, por ejemplo, cuando jugamos la incursión del Dorado, hay un sacerdote. Y ahí era útil porque el sacerdote puede interpretar símbolos, conoce de escritura sagrada y era una partida muy con temas religiosos. ¿Ya? claro. En esta partida que yo les contaba, que se juega bajo tierra, puedes cambiar a lo mejor tener un minero. De hecho, ahí la aventura te ofrece el geomante también, que es experto en magia de piedras, Claro, como perfecto. con cristales, por decirte algo. En una ambientación que jugamos del Mago de Oz, tienes un juguetero, hay no un explorador, sino un cazador de fieras. Hay un licántropo incluso, como una persona que fue mordida por un animal mágico. Así, cosas así. Claro. Después, bueno, la idea es también pensar en trasfondos, pero que sean trasfondos siempre rotos, ¿ya? Algo tiene que haber ocurrido en el pasado que no les permite volver a esa vida que tenían antes, básicamente. Entonces, o los expulsaron, o fueron avergonzados públicamente, o fueron desprestigiados, qué sé yo, ¿ya? O son prófugos, ¿ya? La idea es que
hay un trasfondo, pero que tenga este elemento reto. Y finalmente, tiene que tener una motivación poderosa para avanzar. ¿Ya? Algo necesitan y eso tiene que estar escrito en el personaje. Es como necesito dinero para retirarme porque estoy cansado, necesito salvar a mi hermano, necesito pagar el tratamiento médico de mi esposa, qué sé yo. Lo que sea acorde a la ambientación, pero tiene que ser una motivación poderosa. Y después hay que darle un poquito una vuelta a los rituales en algo que tenga sentido en el escenario de la ficción. Los rituales pueden ser habilidades especiales, pueden ser artefactos, pueden ser implantes, por ejemplo, en el caso cuando jugamos en el espacio eran implantes. ¿Ya? Lo Mm. importante es que poseerlos te acerca más a la ruina y hay que pensar por qué. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los implantes, yo pensé, bueno, esto es como un poquito como Cyberpunk, que te vuelves menos humano por tener implantes, por ejemplo. Entonces, eso te acerca, te pone un paso más cerca de la ruina, ¿ya? Porque es más fácil que pierdas el sentido del humano y te vuelvas otra cosa. ¿Ya? Cuando jugamos al Dorado era magia principalmente, y podía ser magia tipo pagana, así como europea, o también magia tribal, ya como ancestral, indígena. ¿Ya? Pero hay que darle una vueltecita a eso y quizás ponerle un nombre distinto, que no se llamen rituales, sino que otra cosa apropiada al setting. Y ahí tú pusiste un consejo al final, César, que es utiliza sin Copié asco lo- claro, sí. dale, a ver. No, utiliza sin asco, ni culpa las películas, las series, los relatos, las historias que ya conoces y que te gustan. Lo que yo le decía al inicio, para armar una incursión, el tema tiene que gustarte. Tienes que amar el tema en el sentido de que debe ser atractivo para ti y eso habitualmente lo vas a encontrar en las cosas que te gustan, pues, en la serie, los libros, los cómics, y de ahí vas a sacar ideas que te pueden servir para, por ejemplo, para crear los momentos, para crear las condiciones. Y eso eh, no es difícil, para nada. Porque tiene que ver con apelar a lo que ya conoces, a lo que te gusta. Exacto. De ahí, pucha, no sé, por ejemplo, hay miles. Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Cenicienta, La novia de Barba Azul hace eso mismo. Temas como la invasión de América que tomaste tú, la Revolución Francesa, cuentos de viajes, pucha, Lovecraft, que tiene por ejemplo en las montañas de la locura, Sandokan, de Emilio Salgari, Asimov, todos tienen ideas que tú puedes ponerlas bajo el lente de Trophy y retorcerlas, ¿sí? Y de la mano con eso, yo creo que Trophy te muestra un viaje del héroe pero retorcido. Y ese es el último consejo que yo les coloco ahí, piensa en el viaje del héroe óptimo que podrían tener los jugadores y retuerce los objetivos. Transforma lo que es la iluminación del héroe, porque el héroe siempre pasa por un viaje donde es sometido a pruebas, y de esas pruebas emerge como renacido, como ungido, etcétera. Pero acá en vez de nacer, de renacer, renace como otra cosa, corrompida. Y eso también, como les decía hace un minuto atrás, sin asco, porque el juego es para eso. Y los jugadores lo saben, porque se conversó, se explicitó. Y como lo saben, se entregan a eso, se permiten eso, y esa experiencia es la que te da Trophy. Y brilla precisamente en esa tarea. Así Eso. es. Y sí, pues y con eso creo que ya damos término al taller. Sí, No sé si tienen preguntas, quizás ahora ya pueden abrir el micrófono y comentar o escribirla, pero creo que es lo que tenemos para compartir por hoy. Así que muchas gracias por su tiempo, chicos, y su interés. Bien, voy a parar la grabación. Bien. dale. Y abierta la. Ay, escucho. Abierta el micrófono si alguien quiere preguntar algo antes de que cerremos la conversación. Sí. Bueno, espero que no se hayan lateado. Y perdón lo extenso, con Danilo habíamos insistido en hacerlo más corto, pero no, Bueno, no se logramos pudo. en hora y media, en hora y media. Pasamos en una Sí, hora primero, pero sí, pero partimos como a las 4:15, así que no fue sí, tan terrible dentro de todo. no fue terrible, sí. Sí, pronto, para de grabar nomás, no te preocupes.